Este tercer vídeo de la serie trata sobre la relación entre tus intestinos y tu bienestar y la inflamación en general del cuerpo. Pero en esta introducción te estoy contando un poco cómo la naturaleza también te puede ayudar a bajar la inflamación solo por la experiencia de estar aquí fuera. ¿Sabías que una actividad antiinflamatoria es la contemplación de la belleza de la naturaleza? Y por supuesto también hacer ejercicio. Hoy es día de filmar y antes de salir estoy aprovechando a mirar lo bonito que está el paisaje. Te doy la bienvenida al cuarto vídeo de la secuencia de 2021 sobre cómo tener un enfoque integrativo de tu salud. Hemos estado viendo factores que nos inflaman y cómo desinflamarnos, especialmente con enfoques relacionados con la dieta. También, como te he dado un poquito a entender, y si me has seguido por Instagram anteriormente lo he mencionado, hay actividades de contemplación y de hacerte sentir bien, que puede ser la naturaleza o escuchar música o ver un espectáculo deportivo, de esos que te dices, wow, qué fantástico, por ejemplo, patinaje sobre hielo, que es algo tan bello y artístico, que generan un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Pero en el vídeo de hoy lo que vamos a hablar es de probióticos y de cómo la salud empieza en los intestinos. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar un evento especial que voy a hacer en febrero, y si ves este vídeo después de febrero, cómo puedes acceder para aprender a ser detective de tu salud. Tal vez lo hayas escuchado ya, pero se calcula que entre el 70 y el 80% de nuestras defensas, incluso he llegado a escuchar que el 90%, están en el intestino. Los intestinos tienen un montón de mecanismos de defensa y hay un montón de bacterias buenas en los intestinos que tienen incluso más potencial genético que nuestros propios genes. Es decir, las bacterias de los intestinos están ayudando activamente en la digestión de los alimentos y en protegerte de cuerpos extraños que vengan desde fuera. Sucede que cuando comes los alimentos que te irritan el estómago, y los he mencionado en vídeos anteriores, pero especialmente son el gluten, los lácteos y el azúcar, son tres de los más inflamatorios porque te están afectando realmente a múltiples niveles, y lo he mencionado, como te decía, en los vídeos anteriores de esta secuencia. Pero lo que está sucediendo cuando comes estos alimentos es que contribuyen a desgarrar la barrera intestinal. Entonces la membrana del intestino es súper fina, tiene el grosor de una célula, una sola célula de grosor, y se desgarra cada vez que entra en contacto con el gluten. Si comes pequeñas cantidades de gluten y por lo demás estás perfectamente sano, tu cuerpo lo va a regenerar. Pero si tú estás comiendo gluten en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, y además tienes otro montón de factores en tu vida como la contaminación y exposición a productos tóxicos diversos, el cuerpo llega un momento que no puede regenerarlo más y se te está metiendo un montón de cosas tóxicas dentro del cuerpo. Entonces, el factor que hacen los probióticos es ayudarte en las defensas y ayudarte a recomponer esa flora intestinal para que tengas una salud óptima. Gracias a Dios, ahora hay cada vez más médicos que son conscientes de esto y cuando recetan un antibiótico, recetan también probióticos. Que si tienes alguna clase de seguro social, generalmente te cubren el antibiótico, pero no el probiótico. Eso te lo digo por experiencia propia, porque por la enfermedad que tengo me han estado dando antibióticos a mansalva los médicos de tanto España como Suecia, porque es parte del protocolo básico de la enfermedad que tengo. Entonces, el tema es que mucha gente dice, bueno, a mí no he tomado recientemente un ciclo de antibióticos en pastillas, así que no necesito probióticos, pero probablemente si la última vez que te dieron antibióticos no los repoblaste adecuadamente, estás en carencia. El estrés perjudica a las bacterias buenas de los intestinos, la alimentación inadecuada también las daña, y probablemente no te has parado a pensarlo, pero a no ser que comas comida súper ecológica, estás ingiriendo antibióticos todos los días, porque los animales que comes, es decir, los lácteos, no solo la vaca en sí, sino la leche de la vaca y con ello el queso, el yogur y cualquier otro lácteo, los huevos de las gallinas, el pescado si es de piscifactoría y cualquier otro animal que te hayas comido, puesto que se crían en entornos sobrepoblados, es más fácil que se enfermen y por tanto les dan antibióticos de forma preventiva. Con lo cual te estás comiendo ese alimento que tiene antibióticos. Así que, sorpresa, has estado tomando antibióticos. Y luego vas y te encuentras que tienes una enfermedad específica y el médico te pone un antibiótico y el antibiótico no te hace efecto, porque tú ya eres resistente, porque lo has recibido tanto. Total, no quiero
divagar, sabes que en mis vídeos siempre intento ir propiamente al grano. Así que, ¿cómo podemos suplementar los probióticos en la dieta? Hay múltiples formas. Es muy bueno tomar alimentos fermentados, aunque sea una cucharada de alimentos fermentados cada día. Y me estoy refiriendo más específicamente a las verduras fermentadas. Y cuando digo fermentadas, digo que no hayan sido pasteurizadas después, porque eso evidentemente mata los bichitos. Y que no hayan sido tratadas con productos químicos del mismo modo que afectan a estos bichitos. Puedes comprar muchas veces en tiendas que tengan así comida como más ecológica, herbolarios y tal, que tengan sección de alimentación. Venden con frecuencia frascos, que lo ves hasta arribita, que tienen verduras fermentadas. Por ejemplo, la col, que se convierte en chucrut o sauerkraut, el kimchi, que es col y zanahoria y un poquito de picante y tal. Son dos de las verduras más habituales de encontrar fermentadas. Y por supuesto las puedes hacer en casa. Yo personalmente todavía no me he puesto a hacerlo, pero varios amigos lo hacen y me dicen que es muy fácil, así que estoy en ello de hacerlo pronto. Después está, por supuesto, el tema kéfir y yogures naturales, de nuevo, que tengan las bacterias vivas. El kéfir se hace en casa habitualmente y si no tomas lácteos, puedes hacer versiones de leche vegetal. Yo en estos días voy a estar probando una receta que encontré de yogur de coco, hecho en base a leche de coco, a la cual le vuelcas la pastillita de probióticos y de esa forma lo dejas fermentar. Veo que es una receta súper fácil, tengo ganas de probarla y os estaré contando en Instagram cómo me sale la receta. Pero si toleras los lácteos, evidentemente con leche va bien. Después, kombucha es una forma de bebida que es té, puedes usar con té verde, que es fantástico para todos los bioflavonoides que tienen, y al fermentarlo genera un montón de bacterias muy beneficiosas. He escuchado algunas cosas de que esas bacterias en realidad no son probióticas de por sí, pero es un dato que no está concretado porque hay tantos millones de tipos de bacterias diferentes que podemos tener en los intestinos que son buenas, que tampoco han asegurado que las que están en el kombucha no sean de esas. En cualquier caso, el kombucha se lleva bebiendo en países asiáticos desde hace milenios y se ha visto que es muy beneficioso para la salud en múltiples aspectos. Así que es uno que te invito a considerar, puedes probarlo. La versión que venden embotellada en tiendas pues no tiene tantas propiedades interesantes como las hechas en casa, porque además le pueden poner sabores artificiales. Así que vigila un poquito cuál tomas para que no tenga un montón de azúcar en exceso que no tiene por qué estar ahí. Luego, por supuesto, tomar un probiótico en cápsulas. Eso suele ser una forma fácil de estarlo tomando y en mi casa los tomamos a diario desde hace ya varios años. Estamos tomando los de la marca doTERRA porque a mí me gustó que vienen con un doble encapsulado. El problema cuando tomas los probióticos que me han dado de farmacia, que me dieron en el hospital, son una cápsula sencillita, entonces parte de eso se muere directamente en el estómago con los ácidos y no llega a las partes del intestino donde queremos que vayan. Y el doble encapsulado que ha montado doTERRA, la verdad es que es único, no lo he visto en ningún otro lado y se nota muchísimo que son mucho más potentes que los de otras marcas que veas, donde la mayoría de los bichitos no han llegado a destino porque se han muerto antes. Entonces, a mí me gusta mucho usar este y lo tomamos en casa a diario. La verdad es que notamos una gran diferencia tanto en el ritmo intestinal como en la inmunidad en general, así que muy recomendable. Y si no lo quieres tomar a diario, pues al menos por temporadas te lo recomendaría varias veces al año, todo lo más frecuente que puedas. Lo cual no quita que estés tomando, como decíamos, los alimentos fermentados que también ayudan. Luego está el tema de prebióticos y las cápsulas estas de doTERRA también los llevan, pero es importante que las bacterias esas buenas tengan algo que comer. Y un tema que he estado investigando recientemente con todo el tema de la alimentación antiinflamatoria, que hay un peligro que si tú eliminas el trigo de la dieta, cosa que por otra parte ayuda con el tema gluten, no le estás dando suficiente alimento a esas bacterias buenas a nivel de prebióticos. Así que es importante que te fijes de estar comiendo aquellas verduras, raíces, que tienen un contenido que va a estar alimentando estos bichitos. Y lo mismo, ciertos tipos de dietas muy restrictivas, como puede ser la keto, a veces estás tomando tan pocas verduras que no hay suficiente alimento, sustrato para esas bacterias. Con lo cual te recomendaría que revises un poquito qué es lo que estás comiendo
y puedes tomar pues boniato, la papa dulce, batata, según el país en el que estés. Esas tienen, por ejemplo, es uno de muchos alimentos que ayudan a tener un sustrato adecuado para tus bacterias. Así que eso es algo que también recomiendan que tengas. Y algunos micronutrientes son importantes también para ayudarte con esto, entre ellos el selenio y el magnesio. Y esos son alimentos que no están tan presentes en la naturaleza a día de hoy porque se ha desgastado bastante por parte de cultivos masivos. Así que aunque comas muchas verduras, de pronto te está faltando esto. Por lo cual es recomendable que tomes un suplemento. Y he hablado de suplementos en un montón de vídeos anteriores y tengo una charla de media hora que también la puedes ver, te la dejo aquí en YouTube, hablando de cómo los alimentos que comemos hoy han perdido propiedades de una forma escandalosa comparado con hace pocas décadas, no digamos 100 años, pero pocas décadas, tienen muchísimos menos nutrientes. Así que en principio todas las personas deberíamos estar tomando un suplemento para asegurarnos de tener todos esos micronutrientes que nos ayudan con la salud. Nosotros en casa estamos tomando el Lifelong Vitality Pack y puedes verlo de nuevo, tengo un montón de información. Si no eres usuario de doTERRA con una cuenta de cliente mayorista, puedes acceder al precio más económico. Y si es un tema del que no has investigado todavía, te invito a ir a la descripción debajo del vídeo, puedes ver mi clase de introducción y mandarme un mensaje, charlamos y te explico la mejor forma para incorporar esto a tu vida. Entonces, bueno, espero que estas ideas prácticas te resulten útiles y te las puedas poner en práctica. Y ahora llegando al final del vídeo, como mencioné al principio, detective de tu salud. Una de las cosas que más me preguntan y que me ha surgido como pregunta cuando pregunté qué contenidos os gustaría ver en mis futuros cursos de aceites esenciales, mucha gente me preguntó qué aceites en realidad debería elegir, cómo puedo elegir los mejores aceites para mí. Y los aceites no es lo único que deberías estar incorporando a tu dieta, a tu vida, a tu estilo de vida. Por supuesto, la salud está compuesta por un montón de aspectos, que ya sea el ejercicio, reducir el estrés, dormir adecuadamente, la nutrición es súper importante, esos probióticos de los que hemos hablado, y por supuesto los aceites esenciales ayudan un montón. Pero la clave para poder saber de todo este paquete de cosas, cuáles son las mejores para ti y cuáles son las mejores cuando tienes algún problema específico en tu salud, es poder indagar y averiguar de dónde viene ese problema. Y esa es una habilidad que me resulta lamentablemente carente, incluso los profesionales médicos que tienen un título universitario de medicina, porque no se les ha enseñado a averiguar el porqué. Como habrás visto si eres seguidor de mis vídeos, saqué recientemente el primer curso de aprender a usar aceites esenciales y qué efecto tienen en tu salud. Y en la segunda parte del curso, que la voy a estar terminando en febrero, una parte importante del curso es precisamente esto, de detective de tu salud, para ayudarte, realmente empoderarte para que puedas tomar decisiones sensatas. Como esta es una parte muy importante, he decidido que voy a hacerla primero como un webinar en vivo. El webinar en vivo va a ser de entre 1 hora y 1 hora y media, donde voy a estar presentando toda esta información. La grabación la cortaré en pedacitos y la meteré en el curso. Pero en la sesión en vivo vamos a dejar media hora al final, que no va a quedar grabada, en la que voy a estar contestando preguntas también, para poderos poner más ejemplos. Si quieres participar de este webinar, va a costar 27 euros, es el 20 de febrero de 2021 y te dejo aquí el link que puedes ir para acceder, es tisha.tv/detective, súper sencillo. Si estás viendo este vídeo fuera de esa fecha y vas al link de detective, pues vas a ver que te lleva directamente a la página de cursos donde vas a poder acceder a la parte que está grabada. De modo que puedes acceder a este contenido más adelante. Y es un tema que realmente he tenido muy buenas experiencias aplicándolo y la gente se ha quedado muy sorprendida cuando me han venido a preguntar ¿qué aceite es el mejor para esto? Y yo me he puesto a tirar del hilito y he dicho, es que necesitas aceites para aquello. O aceites o alguna otra cosa. Y se han quedado, oh, no lo había pensado. Entonces, la verdad es que tenemos muy buenos resultados al aplicar esto y me gustaría que fuera más del dominio público. Así que voy a estar hablando más de esto. Por lo cual, espero que te resulte muy útil. Y dicho eso, si has llegado hasta el final del vídeo, te lo agradezco. Te invito a que dejes un me gusta, que te suscribas, compártelo con tus amigos si te resulta interesante. Te puedes siempre suscribir a mis emails, que son gratuitos, en tisha.tv/email.
Y siempre a mis suscriptores les aviso cuando saco alguna cosa nueva para que si por alguna de las redes no ves el anuncio, lo puedas recibir en tus emails. Que los emails van derechito a tu bandeja de entrada, a diferencia de los otros contenidos de redes que están filtrados con algoritmos y no necesariamente ves lo que tú querrías ver. Ves lo que deciden que veas, lo cual no necesariamente es lo mismo. Que tengas un día estupendo, gracias por seguirme y nos vemos en próximos vídeos. Hemos salido toda la familia con los perros y una amiga que está de visita y estamos aquí disfrutando de que está todo súper blanco.